Bienvenidos. Yo soy Julieta, y hoy quiero contarte mi historia. No como la cuentan los libros, ni como la relatan los rumores de Verona, sino como yo la viví. Entre risas, lágrimas, y un amor que nació en medio del odio. Acompáñame, porque esta no es solo una tragedia escrita por Shakespeare, es mi voz, mi verdad y mi destino. Yo soy Julieta, y esta es mi historia. Ahora bien, déjenme contarles cómo comenzó todo. La primera escena no habla de mí directamente, sino de los hombres que llevan mi apellido. Dos de los criados de mi familia, Samson y Gregorio, salen a las calles, con más ganas de presumir que de trabajar. Ah, esos dos. Caminan como gallos de pelea, hablando de lo valientes que son, jurando que si se encuentran con alguien de la casa Montesco, la rival de la nuestra, no dudarán en sacar la espada. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Hablan y hablan, pero en el fondo tiemblan como hojas en otoño. Se pavonean diciendo cosas como, si veo a un Montesco, lo muerdo en el pulgar. Imagínense. Ese gesto en Verona es peor que un insulto, una provocación directa. ¿Valentía? Más bien travesuras de niños grandes. Y, claro, aparece un criado de los Montesco, y los míos no se pueden quedar atrás. Palabra va, gesto viene, y en un abrir y cerrar de ojos, espadas desenvainadas. La calle se convierte en un campo de batalla improvisado. No importa que sean simples sirvientes, todos cargan en los hombros la rabia de generaciones enteras. Y como era de esperarse, pronto llegan más hombres de ambas casas, y la pelea se hace más grande, más ruidosa. En medio de todo, aparece mi primo, el temperamental Tebaldo. ¡Ay, Tebaldo! Si el enojo fuera fuego, él sería un incendio. Apenas ve a los Montesco y no duda en desear sangre. Donde otros juegan a las amenazas, él va directo al ataque, con esa furia que ni 100 palabras podrían apagar. Pero no se preocupen, Verona no es tan salvaje como parece. Nuestro buen príncipe Escalo aparece para poner orden. Y vaya que lo pone. Con una voz que corta el aire, amenaza con la pena de muerte a quien vuelva a manchar las calles con disputas familiares. Les aseguro que hasta los más valientes se quedan mudos, porque una cosa es pelear en la esquina, y otra muy distinta enfrentarse a la justicia del príncipe. Así, con espadas guardadas a regañadientes y corazones todavía ardiendo de ira, la pelea termina. Pero créanme, queridos, el odio entre nuestras casas sigue intacto, latiendo como un tambor de guerra, esperando el próximo golpe. Y yo, Julieta, aunque en esa primera escena aún no aparezco, ya estoy escrita en el destino de esa pelea. Porque lo que empezó con espadas y rencores, pronto se mezclará con algo mucho más fuerte, el amor. Después de aquel alboroto en las calles de Verona, la calma parece volver, aunque en realidad lo único que vuelve es el murmullo de la ciudad, ese rumor que nunca calla. En esta segunda escena, entra en juego a alguien muy importante, mi padre, el señor Capuleto. Él habla con un noble llamado París. ¿Y saben qué quiere París? Nada menos que mi mano. Sí, así como lo oyen. Aún no me he asomado a las calles de Verona, y ya hay alguien preguntando por mí como si yo fuera un premio de feria. París es joven, apuesto, rico y bien relacionado. A cualquiera le parecería el yerno perfecto. Pero mi padre, que en ocasiones sorprende, responde con algo de prudencia. Le dice que soy demasiado joven, que aún no he cumplido los 14. Que no hay prisa, que espere 2 años más. Y yo, desde aquí, lo escucho y sonrío un poquito. Porque aunque mi padre sueña con alianzas y honores, al menos por ahora me concede algo de tiempo. Pero mi padre, quizá queriendo ser diplomático, le ofrece una salida elegante, lo invita a la gran fiesta que dará en nuestra casa esa misma noche. Mira a todas las doncellas de Verona, le dice, y compáralas con mi Julieta. Si aún así ella te parece la más digna, entonces hablaremos. Y ahí está, como quien deja abierta la puerta sin prometer nada. Mientras tanto, se despide con prisas, porque los preparativos de la fiesta no se hacen solos. Envía a un criado con la lista de invitados, pero aquí ocurre un detalle curioso, el pobre sirviente no sabe leer. ¿Y a quién se encuentra en la calle para pedir ayuda? Pues nada menos que a un Montesco, aunque él no lo sabe. Y no a cualquier Montesco, se encuentra con Romeo. Sí, Romeo. Ah, queridos, si supieran lo que ese encuentro va a significar para nuestras vidas. Ese instante tan simple, tan inocente,
abrirá la puerta a un destino que ninguno de nosotros podía imaginar. Pero eso, todavía está por llegar. La verdad, esta parte me hace sonreír, porque aquí entro por primera vez en escena. Estoy en casa, y mi madre, la señora Capuleto, me llama para hablar conmigo. No está sola, como siempre, me acompaña mi nodriza, esa mujer que me crió desde que era un bebé y que me conoce más que yo misma. Mi madre intenta empezar la conversación con seriedad, con ese aire de dama de Verona, pero la nodriza no puede evitar interrumpirla cada 2 palabras. Ella es así, habla, se ríe, recuerda historias de cuando yo era niña, y a veces me da un poco de vergüenza. Imagínate, delante de mi madre empieza a contar cómo de pequeña me caí de boca y cómo mi padre, entre risas, bromeaba sobre el futuro esposo que me curaría de las caídas. ¡Ay, Dios! Yo quiero desaparecer cuando la escucho, pero al mismo tiempo la adoro, porque su risa me llena la vida. En medio de tanta interrupción, mi madre intenta volver al tema, quiere saber qué pienso del matrimonio. Y ahí es cuando siento el peso de mi edad. Tengo apenas 13 años, y aunque en Verona muchas chicas de mi edad ya son esposas y madres, yo no he pensado demasiado en eso. Mi madre, con calma pero con insistencia, me dice que muchas jóvenes de mi condición ya están casadas y felices, y que no es demasiado pronto para mí. Y entonces suelta la palabra que lo cambia todo, París. Ese noble, tan apuesto y bien relacionado, que parece brillar a los ojos de todos. Yo le escucho, guardando las formas, pero dentro de mí siento confusión. No odio la idea, tampoco me ilusiona. Respondo con respeto, digo que lo miraré con los ojos que ella me manda, que intentaré agradarle si eso agrada a mis padres. Pero en el fondo, aún no sé qué pensar. Y justo en ese momento, cuando el ambiente se vuelve más serio, entra un sirviente con noticias, los invitados están llegando, la fiesta de mi casa va a comenzar. Mi madre y la nodriza se agitan, empiezan a apurarme, a prepararme, a hablar todas a la vez. Yo respiro hondo. No lo sabía entonces, pero esa fiesta, esa noche, iba a cambiarlo todo. Porque allí, entre luces, máscaras y música, mis ojos se cruzarían por primera vez con los de Romeo. Y mi vida, mi corta vida, ya no volvería a ser la misma. En otra parte de Verona, mientras en mi casa todo se prepara para la gran fiesta, Romeo camina con sus amigos, Mercucio y Benvolio. La idea es sencilla, colarse en la fiesta de los Capuleto disfrazados con máscaras, para que nadie los reconozca. Romeo, sin embargo, no es precisamente el alma de la fiesta. Pobrecillo, camina con la cabeza gacha, hablando de lo triste que está, todavía obsesionado con esa Rosalina que le ha cerrado el corazón. Qué ironía, ¿no? Él, a punto de encontrarse conmigo, y pensando todavía en otra. Mercucio, que es su amigo más ingenioso y burlón, intenta levantarle el ánimo. Empieza a bromear sobre el amor, sobre cómo Roma debería disfrutar la vida en lugar de llorar por una dama que ni lo mira. Y Romeo, con esa melancolía que parece su sombra, insiste en que el amor duele, que es demasiado pesado para sus alas. Y entonces ocurre algo fascinante. Mercucio, con su lengua rápida, comienza a hablar de la reina Mav, disminuye. Benvolio se ríe, Romeo escucha con esa mezcla de gracia y resignación, y yo, al contártelo, no puedo evitar sonreír. Porque mientras ellos se enredan en discursos y lamentos, sin saberlo, el destino los lleva directo a mi casa. Romeo, de pronto, se queda en silencio y confiesa algo, tiene un mal presentimiento. Siente que esa noche traerá consigo una desgracia, que su destino quedará marcado por algo que no podrá evitar. Sus palabras son tan pesadas como el aire antes de una tormenta. Y, sin embargo, sigue caminando. Porque así es el destino, aunque lo presientas, no puedes detenerlo. Ellos avanzan, y yo, sin saberlo todavía, estoy esperando en el salón de mi casa, rodeada de luces y música, lista para que nuestros ojos se encuentren por primera vez. La casa de los Capuleto está llena de luces, música y risas. Los sirvientes corren de un lado a otro, atendiendo a los invitados. Mi padre y mi madre reciben a los nobles con sonrisas y cortesías, mientras la sala se llena de máscaras, abanicos y pasos de baile. Yo entro en escena acompañada por mi nodriza. No soy la dueña de la fiesta, pero todos me miran, porque al fin y al cabo soy la hija única de los Capuleto. Y entonces, entre toda esa multitud disfrazada, lo veo a él. Un joven con una máscara, que camina distinto a todos los demás.
No sé quién es, pero lo reconozco como si lo hubiera sabido desde siempre. Sus ojos se clavan en los míos y, por un momento, el ruido de la fiesta se desvanece. No hay música, no hay risas, no hay guerra de familias, solo estamos él y yo. Ese joven es Romeo, aunque yo aún no lo sé. Él se acerca. Mi corazón late más rápido de lo que jamás lo había hecho. Habla con palabras tan dulces que parecen un rezo. Me dice que mis manos son un santuario, y que al tocarlas comete una especie de sacrilegio. Yo sonrío, tímida pero intrigada, y juego con sus palabras. Si mis manos son un altar, entonces él es un peregrino devoto. Y así, entre risas suaves y metáforas, sus labios encuentran el permiso para besar los míos. Sí, el primer beso. En medio de la fiesta, rodeados de máscaras y enemigos, pero ocultos en nuestra propia burbuja de destino. Un instante que parece eterno. Claro que la magia no dura demasiado. Mi primo Tebaldo, siempre tan fiero, nota la presencia de un intruso y lo reconoce como un Montesco. Imagínate su furia. Corre a mi padre para denunciarlo, dispuesto a desenvainar la espada en plena fiesta. Pero mi padre lo detiene, no quiere arruinar la noche ni insultar a un invitado. Tebaldo, enfurecido, obedece, pero no olvida. Y yo lo sé, esa chispa de odio volverá a arder más adelante. La fiesta sigue, los bailes continúan, pero yo me siento extraña. Busco a ese joven otra vez, y cuando vuelvo a encontrarlo, mi nodriza me susurra la verdad al oído: ese muchacho con quien acabo de bailar, a quien acabo de besar, es Romeo Montesco. El hijo de nuestro enemigo. Estoy recibiendo cada vez más miradas, saludos, preguntas, pero todo me parece lejano. Solo pienso en ese nombre prohibido que ahora pesa en mi corazón. Romeo. Montesco. Dos palabras que nunca debieron unirse, pero que ya son inseparables para mí. Y así termina esa noche, con mi alma dividida entre la dulzura del primer amor y la condena de un apellido. La fiesta terminó, pero mi corazón no. Esa noche no pude dormir. Caminé hasta mi balcón buscando aire, pero lo único que encontré fue el recuerdo de sus ojos, de su voz, de ese beso que todavía ardía en mis labios. Me apoyo en la barandilla, suspiro y dejo escapar mis pensamientos en voz alta, sin imaginar que alguien me escucha. Hablo de él, de Romeo, de lo absurdo que resulta que nuestro amor esté marcado por un apellido. ¿Qué hay en un nombre?, me pregunto. Lo que llamamos Rosa, con cualquier otro nombre olería igual de dulce. Y lo digo con el corazón, porque sé que, aunque él se llame Montesco, no deja de ser el mismo joven que me robó el alma en un instante. Y entonces lo escucho. Una voz entre las sombras. Dios mío, casi me caigo del susto. Es él. Romeo. Ha trepado hasta el jardín de mi casa arriesgando la vida solo para verme otra vez. Mi primer impulso es el miedo: si alguien lo encuentra aquí, lo matarán. Pero al mismo tiempo, siento un estremecimiento que me recorre el cuerpo. Él me escucha, me responde, me jura que lo que siento no es un sueño. Yo intento mantener la compostura, aunque me tiembla la voz. Le digo que si sus intenciones son serias, si su amor es verdadero, que me lo demuestre con hechos, no solo con palabras bonitas. Y él, con una pasión que me desarma, me promete que su vida entera es mía, que su corazón late solo para mí. No. Al final, con el alma enredada entre promesas, acepto lo inevitable: debo entrar. Le digo que si de verdad me ama, que mañana mismo me mande palabra de cómo y cuándo será nuestra unión. Y él, radiante, promete enviarme noticias. Antes de desaparecer entre las sombras, me regala sus últimas palabras dulces. Y yo, suspirando, me quedo en el balcón, abrazada a la noche. Acabo de entregar mi corazón, y lo sé, no hay vuelta atrás. La mañana siguiente se me hizo eterna. No podía pensar en otra cosa más que en Romeo. Cada ruido en la casa me parecía una señal, cada paso en el pasillo me hacía correr a la puerta, esperando noticias suyas. Y entonces, al fin, llega mi nodriza. Kai, mi querida nodriza. Pero, como siempre, no puede darme una respuesta directa. La veo entrar cansada, suspirando, quejándose de los pies, de la espalda, de todo. Yo casi me muero de impaciencia, pero ella se lo toma con calma, disfrutando de mi desesperación como quien saborea un dulce. ¿Lo viste? Le pregunto. Ella sonríe, me hace esperar,
Finge que no entiende, me cambia de tema. Dios mío, qué tormento. Mi corazón late como un tambor y ella me habla de lo mucho que necesita descansar. Al final, después de marearme con rodeos y bromas, me da la noticia que tanto esperaba: Romeo quiere casarse conmigo. Hoy mismo. El fraile Lorenzo nos espera en su celda para unirnos en secreto. No puedo describir la mezcla de alegría y miedo que sentí en ese momento. Mi vida, que hasta hace unos días era tranquila y predecible, de repente se ha convertido en un torbellino. Un torbellino hermoso, pero torbellino al fin. Corro a prepararme, temblando de emoción. Todo sucede demasiado rápido, pero al mismo tiempo siento que no hay nada más seguro en el mundo que este amor. Romeo me ha dado su palabra, yo le he dado la mía, y pronto estaremos unidos ante Dios, aunque nadie más lo sepa. Mientras me arreglo, me miro al espejo y apenas me reconozco. Ya no soy solo la hija obediente de los Capuleto. Soy una mujer que ha elegido a quien amar, aunque ese amor sea el mayor de los riesgos. Y así, con el corazón palpitando y la esperanza brillando más fuerte que el miedo, me dispongo a encontrarme con él. Mi Romeo. Mi esposo. La celda del fraile Lorenzo olía a incienso y silencio. Allí entré, temblando, acompañada solo por mi nodriza. Y cuando vi a Romeo esperándome, con esa mirada llena de amor y de nervios, supe que todo lo demás se desvanecía: mi apellido, la enemistad de nuestras familias, los peligros. Nada existía fuera de esa pequeña celda. El fraile nos habló con calma, casi con dulzura. Nos recordó lo arriesgado de lo que hacíamos, nos pidió prudencia, nos advirtió de la pasión que arde demasiado rápido. Pero al final, levantó las manos y pronunció las palabras que nos hicieron uno. Romeo y yo, esposos. Unidos en secreto. Unidos para siempre. Al salir de allí, mi corazón parecía volar. Me sentía distinta, más fuerte, más viva. ¿Quién hubiera pensado que, en un solo día, mi vida cambiaría para siempre? Pero la dicha es frágil en Verona. Mientras yo soñaba con mi Romeo, en las calles se desataba la tormenta. Mi primo Tebaldo, siempre tan altivo y orgulloso, buscaba pleito. Y lo encontró en Mercucio, el amigo más alocado de Romeo. No estuve allí para verlo con mis propios ojos, pero lo supe después, y al recordarlo, todavía me tiembla el alma. Tebaldo provocó, Mercucio respondió, y las espadas brillaron bajo el sol. Romeo intentó detenerlos, intentó poner paz, porque ya no podía ver a mi primo como enemigo. Ahora, en secreto, éramos familia. Pero el destino es cruel. En medio del forcejeo, Mercucio cayó herido. No fue una simple herida, fue la herida que le arrancó la vida. Con su último aliento, maldijo a nuestras dos casas, Capuleto y Montesco, por arrastrar al mundo a tanta sangre inútil. Romeo, roto por la culpa y la furia, no pudo contenerse más. El hombre que hace unas horas me había jurado amor eterno, tomó la espada con un ardor terrible y enfrentó a Tebaldo. La pelea fue corta, violenta, inevitable. Y cuando terminó, mi primo yacía muerto en el suelo. En ese instante, todo cambió. Mi esposo, Romeo, se convirtió en el asesino de mi primo Tebaldo. El amor y el odio, mezclados en un mismo golpe de espada. La tarde caía tranquila, o al menos eso parecía. Yo esperaba en mi habitación, soñando despierta con el recuerdo de mi boda secreta. Cada instante lo repetía en mi mente, las manos de Romeo en las mías, su voz temblorosa, la certeza de que éramos uno. Entonces, de pronto, entra mi nodriza. Pero no como siempre. Su rostro estaba desencajado, sus ropas revueltas, su voz entrecortada. Yo corrí hacia ella, pensando lo peor. ¿Qué ocurre? Y le pregunté, con el corazón a punto de romperse. Y lo que siguió fue una tormenta de palabras confusas. Primero escuché el nombre de Romeo junto al de la muerte. Sentí que el mundo se apagaba. Creí que mi amado había muerto, y el aire me abandonó como si alguien me hubiera arrancado el alma del pecho. ¿Romeo muerto? No, Dios mío, no. Pero mi nodriza, entre llantos, aclaró al fin lo que había pasado. No Romeo, sino Tebaldo estaba muerto. Y por la mano de mi esposo. Romeo no había caído, pero había matado a mi primo. En ese instante, mi corazón se partió en dos. ¿Cómo podía llorar por Tebaldo, mi sangre, y al mismo tiempo sufrir por Romeo, mi vida?
Era como si dentro de mí dos voces gritaran al mismo tiempo, una de odio y otra de amor, ambas desgarrándome. Y luego llegó la sentencia: Romeo no estaba muerto, pero sí desterrado. Expulsado de Verona, lejos de mí. El destierro lo llamaban. Pero para mí, ese destierro era peor que la muerte. Porque, ¿qué vida me quedaba sin él? Recuerdo que me desplomé, sin fuerzas, sin aire. Quise maldecir su nombre y al mismo tiempo abrazarlo. Quise llorar por Tebaldo y al mismo tiempo defender a mi esposo. Nadie me entendía. Para todos, Romeo era el asesino. Para mí, era mi esposo, mi todo. Al final, mi nodriza, viendo mi desesperación, me dio un rayo de esperanza. Romeo vendría esa noche a mi alcoba, antes de partir al destierro. Una última noche juntos, un instante de amor en medio de tanta desgracia. Y así me quedé, entre lágrimas y suspiros, esperando la oscuridad, esperando a mi Romeo. Porque sabía que, cuando amaneciera, lo perdería. La noche cayó sobre Verona, silenciosa y cómplice. En mi alcoba, la espera era insoportable, hasta que finalmente escuché un golpe suave en mi ventana. Allí estaba él. Romeo. Mi esposo. Cuando entró, me lancé a sus brazos. Por un instante, no hubo muerte, no hubo odio, no hubo destierro. Solo nosotros, juntos, como si el mundo entero se redujera a esa habitación. Nos miramos, nos hablamos, nos besamos como si cada segundo fuera eterno, porque en el fondo sabíamos que eran segundos robados. Esa noche fue nuestra primera y única noche como esposos. Una noche de amor y de entrega, donde prometimos 1000 veces volver a encontrarnos, aunque el destino quisiera separarnos. Afuera, el mundo ardía en disputas, pero allí dentro, en el calor de su abrazo, todo era paz. Pero la aurora, cruel y despiadada, llegó demasiado pronto. Los pájaros comenzaron a cantar, y yo, ilusa, quise creer que era el ruiseñor, que todavía era de noche. Pero Romeo, con tristeza en los ojos, me recordó que no, era la alondra, anunciando el día. Y con el día, llegaba su destierro. Lo abracé con todas mis fuerzas, rogándole que se quedara, aunque supiera que eso significaba su muerte. Pero él, aunque temblaba por dejarme, debía marcharse. Nos miramos como si quisiéramos grabarnos para siempre en el corazón del otro. Y al final, entre lágrimas, lo vi descender por la ventana, alejándose de mí. Sentí que mi alma lo seguía, que mi vida se iba con él. Me quedé sola, mirando el horizonte, deseando que todo fuera un sueño. Pero el mundo no me dio tregua. Apenas Romeo se había marchado, mi madre entró en mi alcoba. Traía consigo nuevas que me atravesaron como cuchillos. Creyendo consolarme por la muerte de Tebaldo, me habló de un plan feliz, mi matrimonio con el conde París. ¿París? No. Yo ya era esposa, aunque nadie lo supiera. Mi corazón y mi vida pertenecían a Romeo. Traté de resistirme, con palabras tímidas pero firmes, diciendo que no podía casarme aún. Pero mi madre no escuchó. Y cuando mi padre entró y oyó mi negativa, su furia cayó sobre mí como un trueno. Me gritó, me maldijo, me llamó ingrata, desobediente, indigna. Me dijo que, si no aceptaba casarme con París, me echaría de la casa y me dejaría mendigando por las calles. Yo lloraba, suplicaba, pero mis palabras eran viento para él. Solo la nodriza trató de consolarme, pero lo que me dijo me partió el corazón aún más, que aceptara a París, que olvidara a Romeo. Que no había otra salida. En ese momento lo entendí, estaba sola. Sola contra el mundo, sola contra mi familia, sola contra mi destino. Pero en mi corazón, firme como una llama, estaba la decisión: jamás traicionaría a Romeo. Cuando mis lágrimas ya no me dejaban respirar, corrí hacia el único que podía ayudarme, el fraile Lorenzo. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho, porque sabía que mi vida estaba a punto de decidirse en ese momento. Ah. El fraile me miró con compasión y con miedo. Sabía que mi situación era desesperada, y también que no podía detener a mis padres ni borrar el destierro de Romeo. Pero entonces, en su mente, surgió un plan arriesgado, casi imposible, y, sin embargo, la única esperanza que me quedaba. Sacó un pequeño frasco de vidrio y me lo mostró. Dentro había un líquido oscuro, misterioso, que parecía guardar secretos de la misma muerte. Me explicó que era una poción tan fuerte que detendría mi pulso, mi respiración, el calor de mi cuerpo.
me haría parecer muerta, tan muerta que nadie sospecharía lo contrario. Bébelo la noche antes de tu boda con París, me dijo, y cuando llegue la mañana, creerán que has muerto. Te colocarán en la tumba de los Capuleto, y allí despertarás, libre de este destino. Yo enviaré un mensaje a Romeo, y él vendrá a sacarte de la tumba. Luego huirán juntos, lejos de Verona, donde nadie podrá separarlos. Escuché cada palabra con el corazón encogido. Era un plan aterrador, dormir en la oscuridad de la tumba, rodeada de muertos, esperando despertar. Pero también era la única salida, la única esperanza de volver a ver a Romeo. Así que acepté. Tomé el frasco con manos temblorosas y lo guardé contra mi pecho como si fuera un tesoro. Agradecí al fraile con lágrimas en los ojos, y me marché con un único pensamiento: debía ser valiente, debía confiar. Esa noche, de regreso en mi alcoba, la soledad se volvió insoportable. La nodriza me deseó buenas noches y me dejó a solas, sin sospechar nada. Y allí, con el frasco en mis manos, me enfrenté al momento más difícil de mi vida. Lo miraba una y otra vez, dudando. ¿Y si el fraile quería envenenarme para librarse del escándalo? ¿Y si la poción no funcionaba y despertaba en la tumba antes de tiempo, rodeada de cadáveres, enloquecida por el horror? ¿Y si Romeo no recibía el mensaje y nunca venía por mí? El miedo me oprimía la garganta. Pero luego pensé en él, en Romeo, en sus ojos, en su voz, en nuestro beso. Y entonces, decidí. Levanté el frasco, recé una última plegaria y lo bebí de un solo trago. El frío me recorrió el cuerpo, mis fuerzas se desvanecieron, y la oscuridad me envolvió como un manto. Caí en la cama como si la muerte me hubiera alcanzado, pero era solo el comienzo del engaño. La mañana llegó demasiado pronto. El sol apenas asomaba por las ventanas cuando mi nodriza entró en mi habitación para despertarme. Venía llena de alegría, lista para ayudarme a vestirme de novia. «Oh, vamos, Julieta, que tu esposo te espera», dijo con esa voz suya tan llena de vida. Pero al acercarse a mi cama, me encontró inmóvil. Mis labios fríos, mi piel pálida, mis ojos cerrados como si nunca más fueran a abrirse. Le escuché gritar, aunque yo no podía moverme. Un grito tan desgarrador que aún resuena en mi alma. Corrió por toda la casa llamando a mis padres, a los sirvientes, a todos. Y de pronto, mi habitación se llenó de lamentos. Mi madre se lanzó sobre mí, sollozando como si su corazón hubiera sido arrancado. Mi padre, aquel hombre fuerte que pocas veces dejaba ver su emoción, se quebró en llanto, clamando al cielo porque la muerte había decidido arrebatarle a su única hija en el día de su boda. París también llegó, vestido para desposarse conmigo. Cuando me vio, su rostro se tiñó de una tristeza tan profunda que casi me dolió. Hablaba de flores que se marchitan antes de florecer, de una vida que se apagaba antes de comenzar. Yo estaba allí, escuchando todo en ese silencio absoluto, incapaz de responder, incapaz de consolar a nadie. Era como estar muerta de verdad, atrapada en la oscuridad de un sueño sin voz. El fraile Lorenzo llegó poco después, aparentando sorpresa y dolor, pero sabiendo muy bien la verdad que escondía mi cuerpo dormido. Aún así, no podía revelar nada. Con solemnidad, dijo que mi alma había partido al cielo y que debían preparar mi cuerpo para el entierro en la cripta de los Capuleto. Y así lo hicieron. Me vistieron con mi traje nupcial, como si todavía fuera a casarme, pero esta vez con la muerte. Mi cuerpo fue acompañado con cantos fúnebres, lágrimas y plegarias. Toda Verona hablaba de mi desgracia, de cómo la hija única de los Capuleto había muerto la misma mañana de su boda. Yo, en silencio, bajaba hacia la tumba de mi familia, rodeada de los restos de mis antepasados, de ese frío que parecía eterno. Y mientras mi cuerpo descansaba allí, en la oscuridad, un destino cruel se estaba tejiendo afuera. El mensaje para Romeo no llegaría nunca a tiempo. La tumba estaba en silencio. Solo las sombras y el frío me rodeaban, mientras yo seguía sumida en ese sueño profundo. No sabía lo que ocurría afuera, no podía imaginar la tragedia que ya avanzaba hacia mí. Romeo llegó. Mi amado, desesperado, engañado por la cruel noticia de mi muerte. No recibió la carta del fraile que le explicaba mi plan. Lo único que supo fue que yo había partido de este mundo, y que no podía soportar vivir en uno donde yo no existiera. Se abrió paso entre la oscuridad y el silencio del cementerio. Pero antes de alcanzarme, se encontró con París, que estaba allí, llorando por mí. El destino,
siempre cruel, los enfrentó. Palabras se cruzaron, luego espadas. Y mi pobre prometido, aquel al que nunca llegué a amar, pero que tampoco merecía tanto dolor, cayó mortalmente herido por la mano de Romeo. Romeo, con el corazón destrozado, entró finalmente en la cripta. Y allí estaba yo, inmóvil, vestida de blanco, rodeada por la frialdad de la piedra. Él me miró como si todavía pudiera despertarme con la fuerza de sus ojos. Me habló con ternura, con desesperación, con amor. Me llamó su esposa, su vida, su alma. Y entonces sacó un frasco. El veneno. Ese era su plan, unirse a mí en la muerte. Se acercó, me besó suavemente los labios, como si con ese contacto pudiera robarme el aliento que ya parecía perdido. Y con una última mirada al cielo, bebió el veneno. Cayó a mi lado, susurrando mi nombre, entregándome su último suspiro. Fue en ese instante, cuando el destino ya había decidido, que mis ojos se abrieron. El efecto del brebaje del fraile se desvanecía, y yo despertaba, justo a tiempo para encontrar a mi Romeo agonizando en mis brazos. Lo llamé, lo besé, intenté arrancarlo de la muerte con mi llanto, pero era inútil. Él ya había elegido su camino. El fraile Lorenzo llegó entonces, tarde, demasiado tarde. Me rogó que escapara con él, que huyera, que me salvara. Pero yo no podía. ¿Escapar? ¿Vivir sin Romeo? ¿De qué serviría un mundo donde él no estuviera? Así que tomé su daga. Sí, esa daga que aún estaba tibia en su funda. La miré, la acerqué a mi corazón, y sin dudarlo la hundí en mi pecho. Caí sobre su cuerpo, abrazándolo, sellando con mi sangre el pacto eterno que ni la muerte podía romper. Y así, en esa cripta oscura, entre lágrimas y silencio, Romeo y Julieta dejamos de ser dos, para ser uno en la eternidad. Ahora les hablo desde un lugar donde el tiempo ya no pesa y el dolor ya no duele. Aquí, donde el silencio es paz y la eternidad me abraza junto a mi Romeo. Miro hacia atrás, a Verona, a esas calles que fueron testigo de risas, de bailes, de secretos y de sangre. Todo comenzó con un odio tan antiguo que nadie recordaba su verdadero origen. Y terminó con dos jóvenes, dos corazones que solo querían amar. Pienso en mi madre, en mi padre, en su orgullo. Pienso en los Montesco, en su furia. Pienso en Tebaldo, en Mercucio, en todos los que cayeron en esta cadena de venganzas. Y me pregunto, ¿valió la pena tanta guerra? Si algo aprendí, aunque fuera demasiado tarde, es que el amor nunca debería ser víctima del odio. Que dos apellidos no pueden pesar más que dos almas que se encuentran. Que la vida es frágil, y la felicidad también, y que perderla por orgullo es el error más grande que podemos cometer. Yo soy Julieta. La niña que soñaba, la joven que dudaba, la mujer que amó hasta el último aliento. Y si mi historia sirve de algo, que sea para recordarles que el amor verdadero merece ser protegido, aunque el mundo entero se oponga. Porque al final, aunque mi vida fue corta, mi amor fue eterno. Y en la eternidad, sigo aquí, junto a Romeo. Unidos, no por nuestras familias, sino por el destino que ni la muerte pudo separar. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.